Es un placer darles la bienvenida a esta reunión de fin de semana. Para iniciar, les invitamos a quienes les sea posible cantar una canción de alabanza a Jehová. Esta es la número 3, que se titula Tú me das fuerza, confianza y valor. Les invitamos a cantar la canción número 3. En esta ocasión, el discurso público será muy importante para el tiempo en el que estamos viviendo. Nuestro hermano Daniel Álvarez presentará el discurso público titulado ¿Cómo obtener consuelo en toda tribulación? Hermano Álvarez, cuenta con nuestra atención. Un matrimonio que iba a dirigir un curso bíblico decidieron llamar por teléfono para confirmar a la persona que iban a visitar de que estaban por llegar. Al llegar, observaron que ella había llorado, pero no dijo nada. Así que cuando terminó la oración de inicio, la señora no aguantó y se puso a llorar. Lloraba tan amargamente que le preguntaron qué era lo que le sucedía. Ella les comentó que estaba pensando en suicidarse y que estaba escribiendo una nota de despedida para su esposo cuando entró la llamada. Eso detuvo a la señora. Pues bien, resulta que ella estaba pasando por una fuerte depresión.
Al igual que ella, muchas personas están pasando por muy malos momentos. Bien podríamos decir que la humanidad en general está pasando por malas condiciones, ya sea por problemas de salud, la economía, situaciones emocionales y, ¿por qué no?, hasta la pérdida de un ser querido. Así que todos necesitamos consuelo. Y en esto incluimos al pueblo de Jehová. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ánimo. No somos inmunes a la adversidad. Y en ocasiones, los momentos que pasamos llegan a ser tan difíciles que nos provocan mucha angustia. El asunto es, ¿de dónde o a quién podemos recurrir para encontrar consuelo? ¿Dónde encontraremos el consuelo que tanto necesitamos? Un libro muy antiguo, que es la Biblia, nos muestra a quién tenemos que buscar y a dónde debemos mirar. Me encantaría invitarle para que tenga la bondad de buscar conmigo lo que la Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4. Si usted lo tiene, segunda carta a los Corintios 1, 3 y 4 dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras pruebas, para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. Noto lo que la Biblia dice. Se refiere a Jehová y a Él le conoce como el Dios de todo consuelo. Y observa el versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras pruebas. Sí, Jehová está atento. Para cualquier cosa que tengamos, Él nos puede escuchar. Él da consuelo. Y no importa cuáles sean nuestras dificultades, tenga la seguridad de que Él nos podrá ayudar. ¿Cómo lo hace? Ha provisto dos cosas maravillosas que nos pueden ayudar. La primera, la oración. La oportunidad de hablar con Jehová, sin importar qué hora sea, cuál sea nuestro idioma, cuáles sean las dificultades, no importa. Él está dispuesto a escucharnos y nosotros la seguridad de que nos va a atender nuestra oración. De hecho, Él quiere que le digamos cómo nos sentimos, lo que pensamos y que nos desahoguemos por completo con Él. Ahora bien, ¿cómo contesta? Pues bien, una vez que hemos hablado con Jehová, Él tiene una segunda provisión, su palabra, la Biblia. Cuando nosotros leemos la palabra de Jehová, encontramos expresiones tan apropiadas que nos consuelan, que nos tranquilizan, que nos calman. Los salmos, por ejemplo, o los evangelios son oportunidades magníficas para recibir consuelo de parte de Jehová. Pero hay algo más. También tenemos el relato de personas que, como nosotros, con sentimientos similares a los nuestros, también tuvieron y cómo superaron esas situaciones. Esos relatos nos ayudan a todos a ir adelante a lo que Jehová le gusta. Veamos un caso, el del apóstol Pablo. Él pasó por dificultades y tuvo que pedirle a Jehová consuelo. Pero ¿cómo, dirá usted? Si él era un apóstol, si él viajó mucho para llevar las buenas noticias del reino, si él escribió 14 cartas de la Biblia, ¿cómo es posible que haya pasado por angustias y penalidades? Pues sí, sí fue el caso. Dejemos que él mismo nos explique qué fue lo que le sucedió. Allí en el libro donde estamos ahorita, segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos 24 al 27. Tome nota de todo lo que él registra que le sucedió. Dijimos que es segunda a los Corintios 11, 24 al 27. 5 veces recibí de los judíos 40 golpes menos uno. Fui golpeado con varas 3 veces. Me apedrearon una vez. Naufragué 3 veces. Y pasé una noche y un día en alta mar.
He hecho muchos viajes. Me he visto en peligro a causa de ríos, en peligro a causa de ladrones, en peligro por parte de mi propio pueblo y por parte de las naciones, en peligro en la ciudad, en el desierto, en el mar, en peligro entre falsos hermanos. He trabajado sin descanso y con mucho esfuerzo. A menudo he pasado noches sin dormir. He pasado hambre y sed. Me he quedado muchas veces sin comer. He pasado frío y me he quedado sin ropa. Como usted puede ver, es larga la lista que él ofrece de situaciones angustiantes que él tuvo que sufrir. Algunas de ellas con penalidades grandes. ¿Cómo cuáles? Veamos un ejemplo tan solo. Y lo más importante, veamos cómo maneja él la situación ante los acontecimientos que estaba sufriendo. Vayamos a Hechos. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Y note lo que el versículo 23 en adelante registra. Hechos 16, 23. Tome nota que Pablo y Silas acababan de ser arrestados. Y mire lo que sucede. Después de haberles dado muchos golpes, los metieron en la prisión y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. Al recibir semejante orden, él los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Pausemos un momento. ¿Visualizó la situación? Pablo y Silas han recibido muchos golpes. De seguro el carcelero mismo participó en la golpiza. Luego, él mismo se aseguró de llevarlo a un calabozo, a la parte interior, y no conforme, lo sujetó en un cepo. Así que Pablo y Silas ahora están encarcelados injustamente. Han sido golpeados y están en una posición incómoda y dolorosa en un cepo. ¿Cómo manejan el asunto? ¿Qué hacen para recibir consuelo? Sigamos leyendo el versículo 25. Como a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios con canciones. Y los presos los estaban escuchando. ¿Cómo ve el asunto? Es medianoche y ellos están orando, usando esa provisión que Jehová ha dado, el conversar con Él, el buscar consuelo de parte de Él, de tal forma que les diera la paz y la calma que tanto necesitaban. Y de seguro lo lograron, porque note lo que estaban haciendo. Estaban alabando a Dios con canciones. Sí, estaban cantándole a Jehová y no en voz baja. Lo hacían tan fuerte que los presos los podían oír. Ahora el asunto es, ¿qué iba a hacer Jehová a fin de ayudarlos en esa situación tan desagradable? Sigamos leyendo. Ahora podemos ver el siguiente versículo que dice, de repente hubo un terremoto tan grande que sacudió los cimientos de la cárcel. Al instante se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Cuando el carcelero se despertó y vio que las puertas de la prisión estaban abiertas, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Note la forma en que Jehová contesta aquella oración. Jehová escuchó y entonces provoca un terremoto grande, tan grande que sacude los cimientos de la prisión. Y no nada más eso, se abrieron todas las puertas y las cadenas de los prisioneros se cayeron. Todos están libres en ese momento. Ahora tienen tres opciones. Una, el que todos los presos, incluyendo con Pablo, fueran y le den una lección al carcelero. Pero no lo hacen. Dos, no decir nada, quedarse callados y dejar que el Señor concluya que han huido y se provoque la muerte él solo. Tampoco lo hacen. ¿Qué es lo que sí hace Pablo? Sigamos leyendo para ver qué hace él. Versículo 28 en adelante. Pero Pablo,
gritó con fuerza. No te hagas daño. Todos estamos aquí. De modo que el carcelero pidió luz, corrió adentro y cayó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús, y tú y tu casa serán salvados. Entonces le predicaron la palabra de Jehová a él y a todos los de su casa. Y en aquella misma hora de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida él y todos los de su casa fueron bautizados. Él hizo entrar en su casa y les preparó la mesa, y él se alegró muchísimo con todos los de su casa, porque ahora creían en Dios. Qué buen resultado se obtuvo, ¿notó? Primero, Pablo le advirtió que estaban allí. Él quiso que este señor recibiera el consuelo que requería y no fuera a atentar contra su propia vida. Luego, golpeados como estaban, le predican a él y a toda su familia. Con eso se logra un objetivo muy grande: que todos los de su casa sean bautizados. Y al final lo leímos: ahora creían en Dios. Qué lección tan importante recibimos, porque ahora sabemos cómo ayudar a otros y cómo es que Jehová también puede darnos el consuelo que tanto requerimos. Cuando nos pase una situación estresante, quizá Jehová no vaya a causar un terremoto, pero como sucedió con Pablo, podemos sentir la libertad de que podemos acudir a Jehová, solicitar su consuelo, y Él nos va a contestar sin importar dónde estemos, ni siquiera las condiciones. ¿Por qué decimos eso? Mire lo que le sucedió al hermano Harold King. Él era misionero, solo que estuvo preso en China por 7 años. Y lo más triste, en una condición aislada. ¿Cómo hizo el hermano para poder aguantar? La Atalaya 15 de enero de 1973 registra su biografía y él contesta esta pregunta al decir: podría estar aislado de mis semejantes, pero nadie podría aislarme de Dios. Cuánta fortaleza y consuelo espirituales me produjo la oración. No hay pistolas, paredes ni barrotes que puedan impedir que el Espíritu de Dios llegue hasta su pueblo. Con el poder de Dios, Él puede hacer que aún el más frágil de nosotros salga victorioso ante la persecución. Mire qué hermoso. No importa que esté en la cárcel, no había pistolas, paredes ni barrotes que impidieran que el hermano estuviera en comunicación constante con Jehová. Y eso le ayudó a estar bien durante los 7 años que estuvo en prisión. ¿Cómo hemos visto entonces? Si leemos con regularidad la Biblia y hacemos uso de la provisión que Jehová nos da de la oración, tendremos la oportunidad de que Él nos escuche y esté atento a todas nuestras oraciones. Pero ahora viene otra pregunta: ¿y de cuán largas deberán ser nuestras oraciones? ¿Jehová espera que sean oraciones siempre largas? Bueno, es cierto que Jehová escucha instantáneamente y pareciera que no es importante el tamaño. Le voy a explicar por qué. Consultemos lo que le sucede a un siervo de Jehová que se llama Nehemías. El trabajo de Nehemías era ser el copero del rey, es decir, el que le provee vino al rey. Se puede imaginar la confianza que deberían tener en él, porque este hombre tiene que asegurarse de que el vino que va a consumir el rey no esté envenenado ni que le vaya a hacer daño. Así que la confianza que tienen en Nehemías es muy, pero muy grande. Sin embargo, un día el rey observa que Nehemías está muy triste. Entonces sucede algo. Vayamos al libro que lleva su nombre, Nehemías, en el capítulo 2, los versículos 2 al 4. Y visualice la situación que está pasando. Nehemías 2, 2 al 4 lee así: por eso el rey me dijo: te veo decaído. ¿Qué te pasa? No estás enfermo, así que debe ser que tu corazón está triste. En ese momento
Sentí muchísimo miedo. Entonces le dije al rey, larga vida al rey. ¿Cómo no voy a verme triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas fueron quemadas? El rey me preguntó, ¿qué es lo que quieres hacer? Al instante le oré al Dios de los cielos. ¿Visualizó la situación? ¿Qué tan larga pudo haber sido esta oración? El rey está esperando respuesta. Así que sin duda debió haber sido una oración sumamente pequeña, pero lo suficiente como para que Jehová atendiera la petición. Si usted sigue leyendo ese relato, encontrará todas las bendiciones que tuvo por haber hecho eso, por haber orado al instante. Qué bueno entonces es que nos acostumbremos a orar con mucha regularidad. Y no importa cuál sea nuestra situación, siempre debemos buscar a Jehová en oración. Le sucedió a Herbert. Herbert es un hermano que vivía en Alemania cuando la obra de los testigos de Jehová estaba prohibida en ese entonces. Él le predicó con una mujer, le habló de la Biblia y la señora mostró tanto interés que le dio sus datos, le dio su dirección. Cuando el hermano fue a visitarla a su casa, notó que en la sala también estaba un joven, el cual escuchó con mucha atención toda la conversación. El hermano estaba tan emocionado que no observó que en una silla estaba el sombrero de un policía. Sí, era del joven que estaba ahí presente. El hermano ahora se puso tan nervioso, estaba seguro que el joven lo iba a arrestar por estar predicando. La sangre, dijo él, se me congeló cuando aquel policía le dijo, ¿usted es testigo de Jehová? ¿Qué cree que hizo el hermano? Lo mismo que Nehemías, al instante hizo una oración pequeña. ¿Sí? Después de terminar su oración pequeña, por cierto, la señora dijo al policía, si algo le ocurre a este hombre de Dios, usted ya no será recibido en esta casa. El joven policía dejó que el hermano se fuera. Después se enteró el hermano que el policía era el novio de la hija de aquella señora. Y obviamente había preferido dejar ir al hermano que perder la relación con la chica. Pero el hermano se salvó. ¿Y diría usted que fue una casualidad? Por supuesto que no. Fue el resultado de que oró a Jehová, expresó sus sentimientos y dejó que Él lo ayudara y lo consolara. Por lo tanto, dejemos claro el asunto. Ante la adversidad, ante los problemas e inquietudes, nada mejor que buscar el consuelo de Jehová, que nos va a fortalecer y va a hacer que nos sintamos bien. No importa que la oración sea pequeña, Jehová nos anima a que ayudemos a las personas. Pues bien, ya dejamos claro lo que tenemos que hacer para recibir consuelo. ¿Qué sigue? Si recuerda usted el primer texto que analizamos, tenía que ver con la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1. Volvamos otra vez y vea lo que dijo el versículo 4. Una vez que hemos recibido consuelo, observe, dice, Él nos consuela en todas nuestras pruebas, para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. ¿Nota la expresión? Para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios. ¿Sí? Jehová espera que ahora nosotros consolemos, animemos a otras personas. De hecho, la palabra animar transmite la idea de consolar y de reconfortar. Esto es especialmente importante en estos tiempos, que por razones de salud se está recomendando el aislamiento voluntario. Esto ha provocado que muchas personas recaigan en depresión, inclusive niños y personas adultas. ¿Qué vamos a hacer cuando sepamos de alguien que necesita consuelo? Dejemos que la Biblia nos ayude nuevamente y regresemos a ella para leer la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5,
en el versículo 14. Primera carta a los Tesalonicenses 5:14 dice: por otra parte, hermanos, les rogamos que adviertan a los indisciplinados. Pero noten esta frase: consuelen a los deprimidos, apoyen a los débiles y sean pacientes con todos. Qué palabras tan apropiadas. Consuelen a los deprimidos y todavía apoyen a los débiles. Estamos tan necesitados de eso que requerimos recibir consuelo de alguna manera. Ahora que está pasando esta situación tan delicada, en Estados Unidos se dio el caso de 6 niños que oscilan entre 2 y 15 años. Estos niños acostumbraban a visitar un hogar para ancianos, un asilo. Pues bien, debido a la situación actual, ya no pudieron hacer sus visitas. Así que los padres mandan videos de los niños estando cantando canciones del reino o leyendo versículos de la Biblia. Un terapeuta que trabaja en ese hogar le dijo a uno de sus padres que uno de aquellos videos tranquilizó mucho a un paciente que se había deprimido por las noticias que ahora había. ¿Se da cuenta? Un mensaje, un video, un texto. El tan solo que se les hable por teléfono, eso puede ayudar mucho a que la gente no sufra de depresión, sino que tenga el consuelo que tanto requerimos. Pero ahora bien, ¿qué sucede si nuestra condición lamentable se debe a que nos sentimos abatidos por las cosas que hicimos en el pasado? Cosas que no estamos orgullosos. ¿Qué vamos a hacer allí? Otra vez, orar pidiéndole a Jehová su perdón. Leer la Biblia nos va a consolar al enterarnos cómo lo hicieron otros que les pasó lo mismo. En el Evangelio de Lucas se cita el caso de un joven que hizo algo que no es normal. Este joven le pidió a su padre que le diera la parte de la herencia que le correspondía. Usted sabe, las herencias normalmente se solicitan cuando los padres han fallecido. Pero este joven no quiso esperar. Este joven solicita su herencia estando el padre en vida. Eso debió haberle entristecido muchísimo a él. ¿Y todo para qué? Para gastársela de un modo pues muy lamentable. El registro está en Lucas. ¿Cómo ven si lo vemos juntos? Y entonces encontramos lo que le sucede a este joven estando en necesidad. Si usted lo tiene, Lucas capítulo 15, en el versículo 14 empieza diciendo: cuando ya se había gastado todo, un hambre terrible azotó aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Hasta se puso al servicio de un ciudadano de ese país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y ansiaba saciar su hambre con las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba nada. Note, este joven tocó fondo. Llegó un momento que se había gastado toda su herencia y ahora busca trabajo haciendo algo que los judíos consideraban inmundo. Cuidaba cerdos. Y es tal su necesidad que tomaba del alimento que se le daba a los cerdos. Usted sabe lo que ellos comen. Sin embargo, este joven hacía eso. Pero luego encontramos un detalle interesante en el versículo 17 en adelante. Cuando recobró el juicio, dijo: ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí muriéndome de hambre. Me iré y volveré a la casa de mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Sí, es interesante la frase: cuando recobró el juicio. Cuando él entendió lo mal que había actuado, ahora estaba dispuesto a volver, a regresar con su padre. ¿Qué cree que hacía el padre? Sigamos leyendo. Dice el versículo 20. Así que se fue
y volvió a la casa de su padre. Cuando él todavía estaba lejos, su padre alcanzó a verlo y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. Qué hermosa situación. Es obvio que el padre salía con frecuencia al camino. Él quería ver si veía volver a su hijo un día. Imagine la cantidad de veces que el padre regresó a casa sabiendo que el joven no iba a regresar. Pero un día fue diferente. Un día que salió al camino, alcanzó a verlo. Todos los padres conocen el andar de los hijos. Así que sin duda este padre vio el caminado del hijo y se conmovió profundamente. Y siendo mayor de edad, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. Eso es exactamente lo que Jehová hace por nosotros cuando nos hemos equivocado en el pasado. Es el tiempo de que nosotros también recobremos el juicio y volvamos con Jehová. Si lo hacemos, entonces estaremos yendo en el camino correcto hacia nuestro Padre, sabiendo que Él nos recibirá, nos abrazará y nos besará con ternura. Si alguien estuviéramos en esa condición y siente pesar por lo que ha hecho, recuerde, Jehová lo está esperando ahora que regrese. Tenga la seguridad de que Jehová, el Dios de todo consuelo, estará con nosotros. A propósito, ¿y qué pasó con aquella señora, la que dijimos al principio? Bueno, nuestros compañeros hicieron justo lo que hoy hemos aprendido. Le leyeron textos animadores de la Biblia y después oraron con ella. Por lo tanto, no solo se evitó una tragedia, ella y su familia son testigos de Jehová ahora. Qué importante entonces es que todos nosotros nos acostumbremos a estar cerca de Jehová. Él es el Dios de todo consuelo. Y sabe, no solo nos consolará ahora, dentro de muy poco tiempo, Jehová nos tendrá disfrutando de vida eterna en un paraíso glorioso, porque un día decidimos confiar en Él y buscar el consuelo que tanto necesitamos. Gracias, hermano Álvarez, por recordarnos cómo es que nuestro Dios Jehová es alguien que está siempre atento para brindarnos consuelo. Ahora tendremos el estudio de la revista La Atalaya y nuestro hermano Arturo Manzanares será el encargado de esta. Para dar inicio a nuestra reunión, invitamos a todos los que puedan a ponerse de pie. Vamos a cantar a Jehová y la canción es la número 113 que lleva el título La paz del pueblo de Dios.
Sin duda, todos estamos ansiosos de analizar este artículo de estudio número 8. Lleva el tema, busquemos la paz luchando contra la envidia. Aquí menciona 2 puntos principales, buscar la paz y luchar contra la envidia. Romanos 14:9 enfatiza el primer punto. Sigamos buscando las cosas que fomentan la paz y las cosas que nos edifican unos a otros. No hay duda que en la congregación cristiana existe la paz, pero esta puede alterarse si permitimos que la envidia crezca en nuestro corazón. Durante este artículo vamos a identificar cosas que pueden provocar la envidia en cada uno de nosotros y vamos a ver cómo luchar contra ella. Pero ¿cuál es nuestra motivación? ¿Por qué debería yo luchar contra la envidia? Porque como mencionó Romanos, queremos promover la paz en la congregación. Con esto en mente vamos a dar inicio a nuestro programa, al estudio de la Atalaya. Pedimos a nuestro hermano Jesús González que por favor nos lea el párrafo 1. Jacob amaba a todos sus hijos, pero sentía un cariño especial por José, de 17 años. ¿Cómo reaccionaron el resto de sus hijos? Tuvieron envidia de José y como consecuencia lo odiaron. Él no había hecho nada para merecerlo, pero aún así ellos lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que un animal salvaje había matado a su hijo predilecto. La envidia resultó en que quebrantaran la paz familiar y le rompieran el corazón a su padre. ¿Qué efecto tuvo la envidia en la familia de José? Hermano Álvarez. Uno de esos efectos lo encontramos en Génesis 37, 3 y 4. La Biblia dice que cuando los hermanos de José vieron que Jacob tenía cierto cariño especial por José, empezaron a odiarlo y no podían hablarle amablemente. Así que la envidia resultó en que se quebrantara la paz familiar. Bien, hermano Mejía. Y los hermanos de José al final lo vendieron a los ismaelitas, pero si leemos el contexto, ahí en Génesis 37, versículos 19 y 20, inicialmente ellos querían darle muerte. Esto nos enseña lo terrible que es la envidia. Si no la controlamos, puede llegar a que le deseemos la muerte, incluso a un familiar cercano. Muy bien. Y hermano Sánchez. Sí, y otro de los detalles que podemos ver es que además de la envidia que sus hermanos tenían a José, también desplegaron otra cualidad que es muy mala, que es la mentira. Porque ellos, cuando vendieron como esclavo a José, le dijeron a su padre que un animal salvaje lo había matado. Así que vemos que además de la envidia, también puede uno albergar otras cosas que son muy malas a la vista de Jehová, como es la mentira. Cierto, muy bien. Leamos el párrafo 2, por favor. En las Escrituras, la envidia aparece entre las peligrosas obras de la carne que pueden impedir que una persona herede el reino de Dios. Por regla general, este sentimiento perjudicial es la raíz de las enemistades, las peleas y los arrebatos de ira. ¿Alguien del auditorio, por favor, nos puede leer Gálatas 5, los versículos 19 al 21, por favor? Muy bien. Hermano Salomón. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes y son la inmoralidad sexual, la impureza, la conducta descarada, la idolatría, el espiritismo, las enemistades, las peleas, los celos, los arrebatos de ira, las riñas, las divisiones, la formación de sectas, la envidia, las borracheras, las fiestas descontroladas y cosas como estas. Les aviso, como ya les advertí antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, muchas gracias. Y entonces la pregunta del párrafo 2, de acuerdo con lo que dice Gálatas 5, 19 al 21, ¿por qué es tan peligrosa la envidia? Hermano Sammy Pérez, por favor. Es peligrosa porque la envidia aparece entre las obras de la carne. Además, la envidia puede impedir que entremos en el reino de Dios. ¿Y hermano Rocha? Sí,
Y además ahí se menciona que si dejamos que esta eche raíz en nuestro corazón, entonces ahora no solo tenemos la envidia, sino ahora también tenemos lo que es la enemistad, la pelea y los arrebatos de ira. Todas estas están incluidas en las obras de la carne. Entonces, no solo estaríamos cayendo en una obra de la carne, sino en 4. Por eso es que es tan peligrosa. Bien. Leamos el párrafo 3, por favor. El caso de los hermanos de José muestra el daño que la envidia causa en las relaciones y cómo altera la paz de una familia. Aunque nosotros nunca nos comportaríamos como los hermanos de José, no debemos olvidar que todos tenemos un corazón imperfecto y traicionero. Así que con razón algunas veces sentimos envidia. Veamos algunos ejemplos bíblicos que nos sirven de advertencia y nos ayudan a saber por qué motivos puede anidar en el corazón la envidia. Luego analizaremos maneras de luchar contra ella y fomentar la paz. ¿Qué veremos en este artículo? Hermano Landa. Se nos van a dar ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a identificar qué cosas tenemos que evitar, qué actitudes y qué tendencias de nuestro corazón imperfecto tenemos que luchar para poder no caer en esta práctica. Y también se nos van a decir algunas maneras, estrategias para que nosotros luchemos y venzamos. Sí. Hermano Romero. Es importante que analicemos este asunto porque aunque nosotros somos amigos de Jehová y nos esforzamos por hacer lo que a Él le agrada, puede que nuestro corazón nos traicione, como dice Jeremías 17:9, y que se empiecen a desarrollar en nosotros indicios de envidia. Por eso queremos luchar para que eso no suceda. Muy buen punto, muchas gracias. Bien, vamos a entonces iniciar con el primer subtítulo. ¿Qué cosas provocan la envidia? Leamos el párrafo 4. La prosperidad material. Isaac era un hombre rico y los filisteos envidiaban su prosperidad. Llegaron al extremo de tapar con tierra los pozos que Isaac usaba para dar agua a sus ganados. Algunas personas hoy son como los filisteos y sienten envidia de los que tienen más posesiones que ellas. No solo desean lo que tienen, sino que también desean que no lo tengan. Muy bien, antes de hacer la pregunta del párrafo 4, queremos enfatizar esto de la envidia. Entonces, según la idea importante, ¿qué es la envidia? Hermano de la O. La envidia se puede definir como lo que una persona desea, quizás de su semejante. Esa es una característica. Otra es, también desea que no tenga todas las cosas que tiene, que pueden ser algo material o incluso alguna cualidad. Entonces, se puede definir como la envidia en esos dos aspectos. Excelente. Ahora sí, hagamos la pregunta del párrafo 4. ¿Por qué envidiaban los filisteos a Isaac? Hermano Tobar. Bueno, en el caso de Isaac tenía la bendición de Jehová y dicen los versículos citados que incluso de lo que había tenido, Jehová se lo multiplicó 100 veces más. Así que los filisteos envidiaban la prosperidad que Isaac tenía. ¿Y hermano Hernández? Sí, entonces queda claro en este párrafo que como fuimos creados de materia, es normal que nos atraigan las cosas materiales. Entonces el problema no está en desear cosas que los demás tienen, el problema está en que si no tenemos control sobre esta debilidad puede causar problemas con nuestros hermanos, como por ejemplo eliminar la paz que hay entre nosotros y un daño irreversible a nuestra persona. Bien. Hermano Salomón. En el caso de los filisteos, no solamente envidiaban la prosperidad material de los bienes tangibles que tenía Jacob, sino que no querían incluso que no prosperara más, que no los tuviera, porque fueron y taparon los pozos, dice el relato bíblico, demostrando así cuán fuerte era la envidia entre ellos. Gracias. Hermano Pérez. Entonces vemos que en el caso de los filisteos deseaban las riquezas que tenía Isaac,
lo envidiaban, pero también deseaban que Isaac no las tuviera. Muchas gracias, hermano. Leamos el párrafo 5. El aprecio de los demás. Los líderes religiosos judíos sintieron envidia de Jesús porque era muy apreciado por la gente común. Jesús era el representante de Dios y enseñaba la verdad. Pese a ello, los guías religiosos difundieron calumnias sobre él para arruinar su buena reputación. ¿Qué aprendemos de este relato? Que debemos luchar contra la inclinación a envidiar a los que tienen cualidades por las que son apreciados en la congregación. Al contrario, debemos tratar de imitarlos. ¿Por qué envidiaron a Jesús los líderes religiosos? Hermano Mills. Jesús era muy apreciado, muy amado por la gente en común, apreciaron su forma de ser y también su forma de enseñar. Hermano de la O. Y a pesar de que envidiaban esa manera de ser de Jesús, no solamente querían quitarle eso, sino que querían ellos también quizás ser apreciados por ellos, pero querían que odiaran también a Jesús. Entonces la envidia iba más allá de querer lo que Jesús tenía en ese momento, sino quitarle todo lo que la gente apreciaba por él. Hermano Sánchez. Sí, de hecho, de esto se dio cuenta Pilato y en Marcos 15 y Juan 11 se menciona cómo es que Pilato se dio cuenta de la envidia que los fariseos tenían para con Jesús, por lo cual él dijo, pues es que él no hace nada malo. Pero vemos ahí en Juan cómo es que ellos, los líderes religiosos, querían hasta matarlo, querían que no enseñara eso, no quería el beneficio para las personas, sino lo contrario. Sí, gracias por incluir el texto, excelente. Hermano González. De igual manera, puede que en la congregación haya hermanos que tienen un lindo carisma y se ganen el aprecio, el amor de los más hermanos. Lejos de sentir envidia, lo mejor sería que nos fijáramos en esas buenas cualidades que hacen que se atraigan estos hermanos y entonces tratemos de imitarlos, ¿verdad? Claro, con el motivo correcto. Hermano Mejía. La primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 1, nos invita a imitar a Cristo. Y recordemos que Jesús celebraba los éxitos de sus discípulos. Incluso en una ocasión les dijo que ellos alcanzarían logros aún mayores que él en la predicación. Entonces haremos bien nosotros en imitar este buen ejemplo. El triunfo de un hermano es el triunfo para toda la congregación. Muy buen punto, gracias Dani. Muy bien, vamos a leer el párrafo 6. Las responsabilidades en la congregación. En el siglo I, Diótrefes envidiaba a los que dirigían la congregación cristiana. Quería ser el primero entre los hermanos, así que difundió comentarios malintencionados para desacreditar al apóstol Juan y a otros superintendentes. Aunque no lleguemos a comportarnos como él, podemos empezar a sentir envidia de un hermano que recibe una asignación que nosotros deseábamos, sobre todo si nos parece que podemos realizarla tan bien como él. ¿Cómo demostró Diótrefes que era envidioso? Hermano Landa. El apóstol Juan menciona que en los versículos 9 y 10 de su tercera carta, que él hacía comentarios malintencionados con el fin de desacreditar a quienes llevaban la delantera. Es más, según el registro dice que hasta él impedía que otros hermanos de la congregación recibieran a estos hermanos. No sabemos de qué manera lo hacía, pero el hecho de él envidiar probablemente menospreciaba los logros que ellos habían tenido en el pueblo de Jehová. Él tal vez hablaba de manera malintencionada, tratando de lastimar la reputación de los hermanos de la congregación. Eso sin duda tiene mucho efecto en quienes nos escuchan y más si su espiritualidad no es tan buena. Gracias. Hermano Romero. Tal vez pensemos en el por qué hacía esto Diótrefes. Él quería alguna responsabilidad en la congregación, tal vez se sentía capaz para hacerlo alguna de las cosas que estaban haciendo otros, pero no llegaba a esa asignación. Entonces puede que se le hizo fácil entonces empezar a criticar a quienes la estaban recibiendo.
tal vez con algún comentario empezó, después empezó a criticar motivos, empezó a difamar la reputación de otros, y entonces se ganó la desaprobación de Jehová y de la congregación. Sí. Hermano Hernández. Sí, entonces Diótrefes empieza a desarrollar en su carrera espiritual este punto de vista desequilibrado sobre las responsabilidades de la congregación. Así que el hecho de que nosotros hoy no sintamos envidia, eso no es garantía de que el día de mañana pudiéramos empezar a desarrollar, a sentirnos inconformes si no recibimos alguna asignación. Sí, gracias por hacer la aplicación práctica, muchas gracias. Leamos el párrafo 7. La envidia es como una planta venenosa. Una vez que echa raíces en el corazón, es difícil acabar con ella. Se alimenta de otras emociones negativas, como los celos, el orgullo y el egoísmo. La envidia puede impedir que crezcan las buenas cualidades, como el amor, la compasión y la amabilidad. Tenemos que arrancarla del corazón tan pronto como empiece a brotar. ¿Cómo podemos luchar contra ella? ¿Qué efecto puede tener en nosotros la envidia? Hermano Álvarez. La envidia puede impedir que crezcan en nosotros buenas cualidades. De hecho, el párrafo dice que es como una planta venenosa. Debemos tener cuidado porque una vez que echa raíces en el corazón es difícil arrancarla. Bien, hermano Mills. Es precisamente lo que vimos en los ejemplos que hemos analizado, los líderes religiosos, los hermanos de José, Diótrefes, por no arrancar de sus corazones esa mala actitud, esa envidia, los llevó a cometer un acto horrible en cada caso. Bien. Hermano Tobar. Y podemos ver que se alimenta de otras malas cualidades. Por ejemplo, quizás Diótrefes sentía celos de la asignación de otros. Los fariseos tenían orgullo, eran demasiado orgullosos para aceptar que Jesús estuviera ahí. Y los hermanos de José eran egoístas y no pensaron en su padre, por ejemplo, solo pensaron en ellos mismos. Y quizás esas cosas, esas malas cualidades, esas emociones negativas, hicieron que creciera más la envidia. Bien, ¿quién le gustaría comentar qué es lo que aprendemos de la ilustración? Hermano de la O. Precisamente vemos la planta que se mencionaba en el párrafo. Esas buenas cualidades son representadas por la flor. Pero ¿qué pasa si nos empezamos a alimentar por ese resentimiento, ese odio? Pues ahí también se ve como quizás una mala hierba empieza a estorbar el crecimiento de esas cualidades o de esa hermosa flor. La envidia es precisamente lo que hace, empieza a ocultar todos los buenos sentimientos, también las buenas cualidades de una persona por quizás querer lo que los demás tienen o que no queremos que tengan. Entonces es muy importante que no dejemos crecer esa mala hierba para que las cualidades que son representadas en esa flor salgan a la luz. Bien, excelente. Hermano Rocha. Sí, ahí en la ilustración también podemos ver que al lado de la flor que aparece en primer plano, en las partes de atrás aparecen otras flores. Es decir, cada cristiano en la congregación es como una flor, tiene distintas cualidades, pero si nosotros solo nos centramos en ver esas buenas cualidades con envidia y no vemos lo bueno que ven los demás, podemos dejar poco a poco que vaya echando raíz. Y cuando queramos arrancarlo va a ser muy difícil porque incluso ahí en la raíz se ve cómo empieza a trenzar las raíces buenas. Es decir, que cuando lo arranquemos se va a llevar algo de lo bueno con él. Muy bien, entonces vemos aquí la aplicación en el círculo con nuestra hermana. Entonces, ¿cuál es la aplicación de la ilustración en términos prácticos en la congregación? Hermano Álvarez. En la ilustración se ve que están felicitando a una hermana, tal vez porque acaba de recibir un privilegio o porque dio un buen comentario o una buena asignación y la hermana de enfrente siente envidia por eso. Pero algo que nos enseña la ilustración es que no debemos esperar a que la envidia eche raíz en nuestro corazón, porque si podemos ver en esa misma reunión, la hermana está combatiendo la envidia. ¿Cómo? Felicitando a la hermana que acaba de recibir ese nuevo privilegio o asignación.
Bien hecho, gracias. Pasemos al subtítulo, seamos humildes y sintámonos satisfechos. Leamos el párrafo 8. Podemos combatir la envidia siendo humildes y estando satisfechos con lo que tenemos. Así no le dejaremos lugar en el corazón donde pueda crecer. Si somos humildes, no tendremos un concepto muy elevado de nosotros mismos y no pensaremos que merecemos más que los demás. Quien se siente conforme con lo que tiene está contento y no se compara con otros. El que es humilde y se siente satisfecho se alegra por la persona que recibe algo bueno. ¿Qué puede ayudarnos a combatir la envidia? Hermano Pérez. Entonces, hasta aquí ya vimos que la envidia es un estorbo al desarrollo de buenas cualidades. En cambio, la humildad hace que estemos satisfechos con lo que tenemos y que cuando otros hermanos en la congregación reciben algún privilegio, hacen algo bien, hasta nos sentiremos impulsados a ir a felicitarlo. Hermano Torres. Y como cuando en la escuela nosotros reconocíamos cuáles eran las materias que no eran nuestro fuerte, seguramente buscábamos a compañeros que podían ayudarnos y no importara si era nuevo o era más chico que nosotros, no queríamos ser superior a él. Nosotros reconocíamos que él nos podía ayudar, que de alguna forma también podríamos aprender. Y eso era lo bonito porque nos permitía trabajar en equipo, nos permitía disfrutar de ir a la escuela. Si nosotros también no tenemos un concepto más elevado de nosotros mismos, como enfatiza la carta a los Gálatas, vamos también a reconocer lo bueno que tienen nuestros compañeros, los hermanos de la congregación, aunque sean nuevos relativamente o más jóvenes. Podremos sentirnos orgullosos de poder trabajar junto con ellos cuando también reciban privilegios especiales. Sí, gracias por mencionar la cita de Gálatas. Muy bien. Hermano Hernández. Sí, y esto en este párrafo vemos que aplica tanto en sentido espiritual como materialmente, ¿verdad? El estar conformes, contentos y satisfechos con las cosas que tenemos, esto va a ser la primera arma que vamos a tener contra esta mala planta, ¿verdad? Así vamos a combatir la envidia y al estar contentos con los que también nuestros hermanos tienen. Bien. Leamos el párrafo 9, por favor. Necesitamos el Espíritu Santo de Jehová para no desarrollar este sentimiento perjudicial y, por el contrario, ser humildes y sentirnos satisfechos. El Espíritu de Dios nos ayuda a examinar nuestros pensamientos más íntimos y nuestros motivos. Con la ayuda divina, podemos sustituir los pensamientos y sentimientos perjudiciales por otros edificantes. Analicemos los ejemplos de Moisés y Pablo, quienes lograron vencer la inclinación hacia la envidia. ¿Alguien en el auditorio nos puede leer Gálatas 5:16, por favor? Bien, hermano González. Así pues, les digo esto, sigan andando de acuerdo con el Espíritu y así no harán realidad ningún deseo de la carne. Sí, y Filipenses 2, 3 y 4. Hermano Torres. No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes, mientras buscan no solo sus propios intereses, sino también los de los demás. Bien, según Gálatas 5:16 y Filipenses 2, 3 y 4, ¿quién nos ayudará a hacer el Espíritu Santo? Hermano Landa. Nos ayudará a evaluar o examinar nuestros pensamientos más íntimos, esos motivos que están en nuestro corazón. Y si eso el Espíritu Santo nos ayuda, podremos rectificar cualquier indicio o detalle de envidia o de celos que tengamos hacia los demás. Sí. Hermano Tobar. Y Gálatas 5:16 dice muy claro que gracias al Espíritu podremos evitar los deseos de la carne, como lo es la envidia. Bien. Excelente, hermano Mejía. El Salmo 26, versículo 2, nos enseña que Jehová puede examinar nuestros pensamientos más íntimos y purificarlos. Entonces, si nosotros sentimos envidia por alguien más de la congregación,
Hay que ser sinceros con Jehová en oración, pedirle la ayuda de su Espíritu Santo para que Él pueda ayudarnos a eliminar ese mal sentimiento. Y como menciona el Salmo 51:10, a tener un corazón puro, donde puedan aflorar buenas cualidades. Hermano Romero. Cuando una planta se pudre o en una tierra se empieza a generar una mala hierba, es necesario no solo arrancar la planta, sino también reemplazar esa tierra porque ha quedado inservible. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Esa es la idea que se expresa en ese Salmo 51:10. Pedirle a Jehová que nos ayude a que tengamos un corazón nuevo, que empiece a desarrollar sentimientos que sean buenos y que nos ayuden a ver a los demás con amor. Bien, veamos cómo aplicar estos principios bíblicos. Veamos la ilustración que tiene que ver con estos párrafos y vamos a concentrarnos en el círculo donde nos muestra la aplicación. ¿Quién le gustaría comentar? Hermano Landa. Se ve la actitud diferente ahora de la hermana. Seguramente bajo oración empezó a examinarse como si se tratara de un espejo. ¿Qué es lo que le hacía no sentir regocijo por lo que le estaba pasando a la otra hermana? Seguramente ella empezó a ver algunos detalles en su interior y como está la ilustración arribita, tuvo que arrancarlos de raíz para que pudieran notar los demás las bonitas cualidades que también ella tenía, porque de lo contrario se le veía el rostro completamente enojado, inconforme, pero ahora se le ve contenta junto con las demás. Sí, cierto. Hermano Rocha. Sí, y podemos ver que la hermana lo hizo de una forma rápida, actuó rápido. ¿Por qué? Si vemos las ilustraciones, realmente es en la misma reunión, tienen el mismo vestuario. Entonces fue un examen rápido que se hizo, identificó el problema y de inmediato le dio solución. Excelente, gracias. Hermano Mills. Y es el mismo Espíritu Santo que nos va a ayudar a arrancar de nuestros corazones esa mala actitud o la envidia, estos malos sentimientos y reemplazarlos con los aspectos del fruto del Espíritu. Entonces vemos lo clave que es pedir el apoyo de Jehová y pedir el apoyo de su Espíritu Santo para hacer los cambios. Sí, muy bien. Veamos un relato bíblico. Leamos el párrafo 10, por favor. Moisés tenía mucha autoridad sobre el pueblo de Dios, pero no consideró que era el único que debía tener ese privilegio. Por ejemplo, en una ocasión, Jehová le quitó parte de su espíritu y se lo dio a un grupo de ancianos israelitas que estaban cerca de la tienda de reunión. Poco después, Moisés se enteró de que 2 ancianos que no habían ido a la tienda de reunión también habían recibido el Espíritu Santo y habían comenzado a portarse como profetas. ¿Cómo reaccionó cuando Josué le pidió que los detuviera? No sintió envidia de que Jehová se hubiera fijado en estos 2 hombres, sino que se alegró de que hubieran recibido el honor de profetizar. ¿Qué aprendemos de Moisés? ¿Qué situación puso a prueba a Moisés? Hermano Pérez. Aquí en el relato se habla de Moisés cuando Jehová le quitó parte de su espíritu y se lo dio a otros ancianos. Él no sintió envidia ni nada por el estilo. Luego se enteró de otros 2 que no habían estado en ese grupo y que también estaban actuando como profetas. Y vemos que él no sintió envidia ni nada. De hecho, a él se le conoció como el hombre más manso de toda la tierra. ¿Y cómo se enteró de esta situación? Podemos analizar la ilustración que aparece ahí de acuerdo a este párrafo. Hermano de la O. Vemos que llega un joven y según el relato de Números 11, en su capítulo 11, versículo 28, llega diciendo: Señor mío, Moisés, deténlos. Pero la respuesta de Moisés es bastante interesante porque dice: ¿tienes celos por mí? Vemos la humildad que Moisés estaba demostrando en ese momento y continúa diciendo: al contrario, ya quisiera yo que todos los miembros del pueblo de Jehová fueran profetas y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces, ¿había envidia en el corazón de Moisés? Por supuesto que no. Es más, estaba contento por el privilegio que estaban recibiendo otros hermanos en la fe que él tenía. Bien. Excelente. Hermano Álvarez.
Y Moisés tenía motivos para sentir envidia o incluso para enojarse con Jehová. Le había quitado parte de su espíritu para dárselo a otras personas. Moisés tenía mucha autoridad, pero lo interesante aquí es que él no consideró que fuera el único que debía tener esos privilegios, sino que se alegró cuando otros más lo recibieron. Sí. Leamos los párrafos 11 y 12, por favor. El 11. Pensemos en un anciano que está muy encariñado con cierta responsabilidad en la congregación, como dirigir el estudio de la atalaya. Entonces, se le pide que prepare a otro hermano para que más adelante dirija esta reunión. Si es humilde como Moisés, no se sentirá amenazado. Al contrario, se alegrará de hacerlo. ¿Cómo pueden imitar a Moisés los ancianos? Hermano Tobar. Bueno, tal vez algún anciano tiene un privilegio que realmente le agrada, le gusta y lo ha hecho por mucho tiempo y muy bien. Pero tal vez se le pide que prepare a otro hermano para que ahora lo haga. Él no debería sentir envidia, sino alegrarse de que alguien más también pueda hacerlo, como Moisés. Hermano Salomón. Y eso es lo que vemos aquí en el recuadro de 3 secciones. Vemos primero cómo el cuerpo de ancianos se reúne, analiza los privilegios y las responsabilidades, y entonces vemos aquí como un hermano junto a un hermano mayor que tiene la responsabilidad de la conducción del estudio de la atalaya. Se le indica que ahora por favor pueda ayudar a este joven a que sea el encargado de la conducción de la atalaya. Vemos ahí en el recuadro segundo, donde ya está ahí el joven conduciendo. Vemos al hermano ahí sentado enfrente, ¿verdad? También atento. Y ya después vemos cómo lo felicita, seguramente aprovechando también para darle algunas sugerencias en cuanto a dicha responsabilidad. Hermano Mills. Y vemos en esa misma ilustración, en la primera imagen al lado izquierda, cómo el hermano mayor quizás al principio no estaba muy de acuerdo con esa decisión, pero obviamente oró a Jehová, pidió su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo. Él aceptó de buena gana este cambio y estaba dispuesto a apoyar. Entonces, igual para nosotros, aunque servimos como ancianos o somos personas espirituales, todavía puede afectarnos la envidia. Entonces sí tenemos que luchar y actuar rápidamente para apoyar al final cualquier decisión. Muy bien, gracias, Curtis. Leamos el párrafo 12. Veamos otra situación en la que se encuentran muchos hermanos mayores. Durante varias décadas han sido coordinadores del cuerpo de ancianos, pero al llegar a los 80 años renuncian con gusto a su asignación. Los superintendentes de circuito que cumplen los 70 años demuestran su humildad dejando esta responsabilidad y aceptando una diferente. Y en los últimos años, muchos betelitas de todo el mundo han empezado una nueva asignación fuera de Betel. Estos hermanos y hermanas fieles no sienten celos de los que ahora atienden las responsabilidades que ellos tuvieron en el pasado. ¿Cómo demuestran muchos siervos de Dios que son humildes y que sienten satisfechos con lo que tienen? Hermano Landa. Lo hacen dejando que otros asuman las responsabilidades que ellos tenían. Tenemos el caso de ahora hermanos que son coordinadores del cuerpo de ancianos. Cuando llegan a cierta edad, ellos humildemente renuncian a ese privilegio porque saben que conlleva muchas actividades, se necesitan hermanos que tal vez tengan un poco más de energía. Entonces, humildemente aceptan capacitar a otros para que ellos asuman esa misma responsabilidad. Sí. Hermano Sánchez. Sí, también está el ejemplo de los superintendentes viajantes, ¿verdad? Ellos también durante muchos años, ¿verdad?, han dedicado su vida al servicio especial, pero llega los años, ¿verdad?, de los 70 años y tiene que cambiar, ¿verdad?, su faceta de servicio, quizás siendo precursores, ¿verdad?,
Entonces, a veces uno pudiera pensar tanto tiempo de servicio y llegar a ser quizás precursores, pero vemos que son hermanos muy humildes porque aceptan ese privilegio con mucho gusto. Sí, gracias. Y hermano Hernández. Sí, estos hermanos y hermanas fieles, dice el párrafo al final que no sienten celos de los que ahora atienden esas responsabilidades. Entonces queda claro que al igual que Moisés, para no desarrollar esa mala hierba en el corazón, tienen que cambiar malos pensamientos por buenos pensamientos, pues el Salmo 51:10 dice que solo así nace en nosotros, en nuestro corazón, un espíritu nuevo, un espíritu firme. Sí. Leamos el párrafo 13. El apóstol Pablo es otro buen ejemplo, pues era humilde y estaba conforme con lo que tenía. No permitió que la envidia anidara en su corazón. Se esforzó mucho en el ministerio, pero dijo con humildad: soy el menor de los apóstoles y no merezco ser llamado apóstol. Los 12 apóstoles estuvieron con Jesús durante su ministerio en la tierra, mientras que Pablo se hizo cristiano después de la muerte y la resurrección de Jesús. Aunque con el tiempo se le nombró apóstol a las naciones, no tuvo el honor de ser uno de los 12 apóstoles. Sin embargo, se sintió contento con lo que tenía y no envidió a aquellos 12 hombres y la estrecha relación que habían mantenido con Jesús. ¿Por qué podría haberse sentido tentado Pablo a envidiar a los 12 apóstoles? Hermano Pérez. Pues sin duda que los 12 apóstoles tuvieron un privilegio muy grande: convivir con Jesús, escucharlo en persona, escuchar la instrucción. Y sin duda que Pablo escuchó muchas historias de esa, alguien le ha de haber platicado, pero no los envidiaba. Aunque no tuvo él el privilegio de ser uno de los 12, era apóstol a las naciones, pero él dijo que no era digno de ser apóstol. Sin duda que eso demuestra la humildad que el apóstol Pablo tenía. Sí. Hermano Mejía. En Hechos capítulo 1, versículos 21 al 26, se muestra el procedimiento que se utilizó para escoger a Matías como uno de los 12 por la vacante que había dejado Judas por su infidelidad. El punto aquí es que Pablo no podía llegar a ser uno de esos 12, pues no llenaba el requisito de haber acompañado a los 12 durante el ministerio terrestre de Jesús. Sin embargo, él nunca se sintió inferior a los demás, nunca se comparó, sino que fue humilde y reconoció que cualquier privilegio era por bondad inmerecida de Jehová. Muy bien. Leamos por favor el párrafo 14. Si somos humildes y nos sentimos satisfechos, seremos como Pablo y respetaremos la autoridad que Jehová ha dado a otros hermanos. Él ha nombrado ancianos para que dirijan a la congregación cristiana. A pesar de sus imperfecciones, Jehová los considera regalos. Cuando los respetamos y seguimos con humildad su dirección, somos amigos de Jehová y tenemos paz con nuestros hermanos. ¿Qué haremos si somos humildes y nos sentimos satisfechos? Hermano Landa. Pues todos imitaríamos el ejemplo que nos dio el apóstol Pablo. Él probablemente tenía muchas características, como veíamos en el párrafo anterior. Tenía una educación superior más que los 12 apóstoles. Había hecho muchas cosas más que algunos de los apóstoles que solo se les nombra en las listas apostólicas. No se dice que hayan hecho algo más. Pero él fue humilde, respetó. En otras cartas leemos que él hablaba bien de los hermanos que estaban en Jerusalén, del cuerpo gobernante, porque sabía que Jehová también los había escogido y que eran dignos de respetar. Nosotros haríamos lo mismo. Bien, buen comentario, Hugo. Gracias. Hermano González. Bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo gobernante había tomado la decisión de que ya no estaban obligados los no judíos a no circuncidarse. Y el Hechos 21, 20 al 26 muestra que años después hubo una discrepancia. Dice que muchos judíos seguían circuncidando a sus hijos. Ellos llevaban esta costumbre y oyeron que Pablo no obedecía a esta ley, así que le mandaron llevar al templo a 4 hombres a que se limpiaran ceremonialmente y que la gente viera que él seguía llevando la ley. En el caso de Pablo, él pudo haber reaccionado que
pues eran ellos los que estaban mal, porque la ley había cambiado. Así que no fue así como reaccionó el apóstol Pablo, sino que más bien él fue obediente, fue humilde y acató esta norma, así manteniendo la unidad de la congregación. Sí, explicaste muy bien ese relato, gracias. Hermano Romero. Cuando se nos dirige con amor o se nos dan instrucciones que entendemos, a veces es fácil respetarlas. Pero la cosa cambia cuando recibimos instrucciones de hermanos que conocemos, que vemos sus defectos, o que se nos pide hacer algo que no entendemos, o se nos pide hacer algo que nos afecta directamente. Ahí es cuando se demuestra la verdadera humildad, pues vamos a respetar la autoridad de que Jehová ha nombrado, pues como dice Efesios 4, 8 y 11, los hermanos que ahora nos dirigen son regalos que vienen de Jehová. Sí. Vamos a pasar al subtítulo. Sigamos buscando las cosas que fomentan la paz. Leamos el párrafo 15. La paz no puede sobrevivir donde se permite que anide la envidia. Tenemos que arrancar ese sentimiento dañino de nuestro corazón y no engendrarlo en el de los demás. Debemos hacer estas dos cosas importantes a fin de obedecer el mandato de Jehová, de seguir buscando las cosas que fomenten la paz y las cosas que nos edifican unos a otros. ¿Qué podemos hacer concretamente para ayudar a los demás a luchar contra la envidia y cómo podemos fomentar la paz? ¿Qué tenemos que hacer con la envidia? Hermanos de la O. Tenemos que arrancar ese sentimiento dañino como primer paso y tomando en cuenta lo que dice Romanos 14, 19, pues debemos evitar que eso también salga dentro de la congregación, más bien fomentando la paz y las cosas que edifican unos a otros. Cierto. Hermano Pérez. Aquí el párrafo usa dos expresiones. Una dice que no debemos permitir que anide la envidia en nuestro corazón. Y la otra parte dice que no debemos engendrarlo en los demás. Quiere decir que no debemos motivar a otros hermanos con nuestros comentarios a envidiar a otros de la congregación. Por eso queremos arrancar la envidia de nuestro corazón. Bien. Leamos por favor el párrafo 16. Nuestra actitud y nuestras acciones tienen una enorme influencia en los demás. El mundo quiere que hagamos ostentación de las cosas que tenemos, pero eso provoca envidia. ¿Cómo evitamos despertarla en los demás? Una manera es no hablando en todo momento de lo que tenemos o de lo que pensamos comprar. Otra es siendo modestos y no presumiendo de las responsabilidades que tenemos en la congregación. Hablar constantemente de ellas prepara el terreno para la envidia. En cambio, cuando nos interesamos en los demás y reconocemos las cosas buenas que hacen, los ayudamos a sentirse satisfechos y fomentamos la paz y la unidad en la congregación. ¿Cómo podemos ayudar a los demás a luchar contra la envidia? Hermano Sánchez. Sí, una manera es la que menciona aquí en 1 Juan 2:16, debido a que el mundo quiere que hagamos, ¿verdad?, ostentación de las cosas que tenemos. Entonces, una manera de poder ayudar a los demás a luchar contra la envidia es no hablando en todo momento de las cosas que tenemos o de las que pensamos comprar. Sí. Hermano Tobar. Y también pudiera suceder con las responsabilidades de la congregación o algún privilegio especial. Si presumimos de ello constantemente, entonces estaremos preparando el terreno para la envidia. Alguien tal vez quisiera tener lo que tenemos o incluso llegar a desear que no lo tuviéramos. Sí, excelente. Hermano Rocha. Y otra forma en cómo podemos ayudar es interesarnos en los demás, reconocer las cosas buenas que hacen y esto los va a ayudar a sentirse satisfechos, plenos y esto va a su vez a fomentar la paz en toda la congregación. Sí. Hermano Landa. Y me quedé pensando en el caso de la familia que vimos al principio, José y sus hermanos. ¿Qué hizo su papá? Su papá tenía favoritismo probablemente, ¿verdad? En casa puede ser que haya un hermano o una hermana que pareciera todo lo hace bien. O tal vez nuestros padres siempre nos lo ponen de ejemplo. ¿Cómo me voy a sentir yo
Si dejo que la envidia se arraigue en mi corazón, voy a reaccionar mal y voy a tener hasta peleas con mi hermano o mi hermana solo por eso. En cambio, si los padres son equilibrados y reconocen las buenas cualidades de todos, seguramente nos vamos a llevar bien en casa. Bien, excelente aplicación, muchas gracias. Leamos por favor el párrafo 17. Podemos ganar la batalla contra la envidia. Volvamos al caso de los hermanos de José. Años después de lo que le hicieron a su hermano, se encontraron con él en Egipto. Sin embargo, José no les reveló de inmediato quién era, sino que los puso a prueba para ver si habían cambiado. Organizó una comida para todos ellos, pero ordenó que le dieran a Benjamín, su hermano menor, raciones mayores que a los demás. No obstante, no hay ninguna prueba de que sus hermanos sintieran envidia. Al contrario, mostraron auténtico interés en Benjamín y en su padre Jacob. Los hermanos de José vencieron la envidia y por eso lograron que la paz volviera a reinar en la familia. Del mismo modo, si arrancamos de raíz cualquier inclinación hacia la envidia, contribuiremos a que haya paz en nuestra familia y en la congregación. ¿Qué lograron hacer los hermanos de José y por qué? Hermano Torres. Benjamín fue el segundo hijo natural de Raquel, la esposa que más amaba a Jacob. Después de la supuesta muerte de José, menciona el relato que Jacob amó muchísimo a Benjamín, estaban muy unidos. Y esto los hermanos lo sabían, ellos veían ese trato especial que tenía con Benjamín. Pero ahora el relato menciona cómo es de que sus hermanos estaban dispuestos a dar la vida por Benjamín. Al ver la desesperación que le rogaban a su hermano José que lo dejara libre a Benjamín, él pudo darse cuenta de que aquella envidia que tenía, ellos ya la habían arrancado de su corazón. Hermano Mejía. También se percibe el cambio de actitud que habían tenido los hermanos de José, porque si recordamos en Génesis 37, cuando ellos lo querían matar y finalmente lo vendieron a los ismaelitas, en ningún momento pensaron en el sufrimiento que le causarían a su padre Jacob. Sin embargo, ahora, y como ya se comentó, le suplicaban a José que ellos no podían regresar donde su padre sin el muchacho, porque tal como menciona Génesis 44:31, su padre envejecido moriría de la tristeza. Entonces ahora ya no eran egocéntricos, sino que anteponían los intereses de los demás a los de ellos. Sí, cierto. Hermano Romero. Y lo que lograron por esforzarse por luchar contra la envidia fue que su familia estuviera de nuevo en paz. Ese es el punto. Muy bien. Leamos por favor el párrafo 18. Jehová desea que luchemos contra la envidia y fomentemos la paz. Para lograrlo, debemos esforzarnos mucho, pues como hemos visto en este artículo, tenemos la tendencia a sentir envidia. Además, vivimos en un mundo en el que se fomenta este sentimiento dañino. Pero si cultivamos la humildad y agradecimiento y nos sentimos satisfechos con lo que tenemos, no dejaremos lugar para la envidia. Al contrario, contribuiremos a que haya un ambiente pacífico y cultivaremos las buenas cualidades que hemos analizado en este artículo. ¿Alguien puede leer por favor Santiago 3 y los versículos 17 y 18? Gracias, hermano Rodríguez. Álvarez, perdón. Rodrigo Álvarez. Pero la sabiduría de arriba es en primer lugar pura, luego es pacífica y razonable. Está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos. Es imparcial y no es hipócrita. Además, el fruto de la justicia se siembra en condiciones pacíficas para los que fomentan la paz. Bien, de acuerdo con Santiago 3, 17 y 18, ¿qué ocurrirá si contribuimos a que haya un ambiente pacífico? Hermano Sánchez. Sí, va a contribuir, según lo que menciona Santiago, a que haya un ambiente pacífico y vamos a cultivar buenas cualidades, como por ejemplo la humildad, el agradecimiento y también el sentimiento de sentirnos satisfechos con lo que tenemos. Sí. Hermano de la O. El ejemplo de los hermanos de José nos muestra que somos vulnerables al egoísmo, a la envidia. Entonces Jehová desea que luchemos contra estas
malas cualidades y por el contrario fomentemos la paz. Ellos lo lograron, es el ejemplo que ahora nos dejan también. Entonces nosotros, si seguimos el principio de Santiago 3, 17 y 18, podemos liberarnos de la envidia y fomentar la paz. Exacto. Y hermano Pérez. También si logramos cultivar cualidades sanas, entonces estaremos mostrando que tenemos la sabiduría de arriba. Bien. Ahora vamos a dar énfasis a los puntos principales de este artículo. Veamos el recuadro que lleva el título, ¿qué respuesta daría? Y la primera pregunta es, ¿de qué manera nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra lucha contra la envidia? Hermano Torres. Sí, estuvimos analizando lo que menciona la carta a los Filipenses 2, 3 y 4, en la cual nos anima a que no nos concentremos en nuestros propios intereses. Así que el Espíritu Santo es ahí cuando va a entrar en acción, porque nos va a ayudar a examinar nuestros pensamientos, nuestra motivación por lo cual lo estamos haciendo. Y con la ayuda de Jehová, de ese Espíritu Santo, nosotros entonces vamos a poder eliminar esos pensamientos que no edifican. Sí. Hermano Tobar. La envidia forma parte de las obras de la carne y el Espíritu Santo es el antídoto perfecto para eso. Gracias. Muy bien, y la segunda pregunta, ¿cómo nos ayuda a luchar contra la envidia, ser humildes y sentirnos satisfechos? Hermano González. Si somos humildes, no tendremos un concepto muy elevado de nosotros mismos y no pensaremos que merecemos más que los demás. Veíamos Gálatas 6:4, donde se nos anima a mantenernos alegres por las cosas que podemos hacer. Es decir, mantener un concepto equilibrado de nosotros mismos sin compararnos con los demás. Es como cuando queremos saber cuánto ha crecido un niño. Comparamos su estatura actual a la que tenía en el pasado, no con la de otros niños, ¿verdad? De igual manera, si nosotros queremos saber cuánto hemos progresado, debemos hacernos un autoexamen y esto nos permitirá que nos sintamos alegres al ver nuestro progreso. Sí. Bien, buena ilustración. Hermano Mills. Y si nos sentimos satisfechos, vamos a estar contentos con lo que tenemos, los privilegios en la congregación. Y si alguien más recibe un privilegio, vamos a estar alegres también para ellos. Bien. Excelente. La tercera pregunta, ¿cómo ayudaremos a los demás en su lucha contra la envidia? Hermano Álvarez. Aprendíamos que lo hacemos de dos formas, mediante nuestra actitud y nuestras acciones. Es decir, vamos a evitar andar presumiendo lo que tenemos, como lo que compramos o lo que pensamos comprar, o incluso presumir nuestros privilegios en la congregación. Excelente, muchas gracias. Hermano Rocha. Y en su lugar vamos a interesarnos genuinamente en los demás, hacerlos sentir a gusto y de esa forma fomentar la paz tanto en la familia como en la congregación. Sí, muchas gracias. Es interesante que el párrafo 3 menciona esto. Aunque nosotros nunca nos comportaríamos como los hermanos de José, debemos olvidar que todos tenemos un corazón imperfecto, traicionero. Y así que con razón, algunas veces sentimos envidia. Por lo tanto, queremos cuidarnos de la envidia. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario aquí? Hermano Pérez, se me pasó. Vamos a ayudar a los demás también por medio de no engendrar en su corazón la envidia. Todo lo contrario. A veces quizás hay ancianos nuevos en la congregación, hermanos que los conocimos desde que empezaron a estudiar, pero ahora son ancianos. En lugar de envidiar, queremos felicitarlos, regocijarnos por ver su progreso y seguir la dirección que nos den. Sí, exacto. Muchas gracias, hermano. Entonces a todos nos puede pasar que de repente empezamos a sentir envidia en el corazón. Y hemos visto claramente, ¿verdad?, que durante este artículo que queremos arrancarlo del corazón lo más pronto posible. El texto temático nos dio la motivación correcta.
¿Por qué debería esforzarme? ¿Por qué debería arrancar la envidia de mi corazón? Porque todos queremos mantener la paz en la congregación. Muchas gracias a todos por sus excelentes comentarios. Apreciamos mucho también la aplicación a los textos bíblicos. Vamos a concluir cantando a Jehová, por favor. Y es la canción 130. Entonces invitamos a todos los que puedan, por favor, a ponerse de pie, si es que pueden hacerlo. Y cantemos la canción 130 que lleva el título, Aprendamos a perdonar.